Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la importancia de comunicarnos con Dios. Desde la tierra podemos hablar con Dios. Dios creó la tierra y la tierra fue creada para nosotros los seres humanos. Para que Dios intervenga en el planeta Tierra, todo ser humano tiene que clamar a Dios. Jesucristo vino hace 21 siglos para enseñarnos cómo comunicarnos con Dios el Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesucristo vino a enseñar la forma de comunicación. Ya que estamos en un siglo de la comunicación, debemos aprender a comunicarnos con el que tiene la solución a los problemas de la vida humana, Dios. Y esto es la oración. La oración es dirigir la comunicación por toda necesidad que hay en la tierra a Dios el Padre, el único que tiene las respuestas para los problemas en la tierra. Pero debemos saber que Dios está en los cielos. La Biblia habla o nos da a entender de 3 cielos. En el tercer cielo está el trono de Dios. Y nosotros, los seres humanos, estamos en el primer cielo. Cuando volteamos a ver hacia arriba, lo azul es del primer cielo. Abarca donde están las estrellas, el sol mismo, la luna. Pero hay una región intermedia entre el primer cielo y el tercer cielo. La Biblia le llama regiones celestiales. Allí están los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es el gobierno mismo de Satanás sobre ciudades y naciones. Así que debemos saber que para comunicarnos tenemos que vencer, atravesar ese segundo cielo. Y cuando hay problemas en la oración, como son los tiempos que estamos viviendo actualmente, se tiene que ayunar. Dios enseñó del ayuno, nos da a conocer del ayuno como el poder que destruye las fortalezas que el diablo ha puesto en el segundo cielo. Y de esta manera podemos comunicarnos rápidamente a Dios y Dios responde la oración. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, somos probados si tenemos fe. Orar es un acto de fe. Ayunar es un acto de fe. Cuando oramos y ayunamos, estamos aplicando la fe. Estamos poniendo la palabra por obra aquí en la tierra. Y cuando estamos viendo tantos problemas, tantas necesidades en el ser humano, debemos orar y ayunar. Aquí en este ministerio de la Voz de la Alianza hemos enseñado mucho de la oración y el ayuno, sobre todo cuando comienza un nuevo tiempo. Hoy estamos comenzando ya el segundo mes de este año que se ha ido rápidamente desde el primer mes. Los tiempos están siendo acelerados. Dios está actuando para el regreso de Jesucristo. Cristo pronto regresará, pero en la medida que se acerca la venida de Cristo, la maldad en el ser humano se incrementará. Y es lo que estamos viendo, mucha maldad en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Por eso tenemos que aprender a orar y ayunar. Y hoy estamos terminando un ayuno de 3 días a favor de la tierra, a favor de nuestras ciudades, a favor de nuestras naciones. Y enseñaremos hoy de la importancia del ayuno para destruir las fortalezas que el diablo ha levantado en las regiones celestes. El tema de hoy, destruyendo fortalezas por el ayuno. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, Dios quiere fortalecernos cuando hay una disposición en cuanto a la oración, al ayuno. El ayuno que es dejar de comer, pero lo más importante del ayuno es la oración, y es en la oración donde encontramos el favor de Dios
para que haya respuesta de Dios del cielo aquí a la tierra. Es por eso que está la iglesia aquí, para orar a Dios y que Dios intervenga en cualquier país, en cualquier gobierno, en cualquier persona, en cualquier familia. Solamente Dios puede hacer las cosas que el hombre no puede hacer, y por eso la iglesia está para, como un sumo sacerdote, está orando, intercediendo por su propio pueblo, para que entonces Dios abra los cielos y empecemos a ver las bendiciones que vienen directamente de Dios. Dios estableció la iglesia desde hace 21 siglos con el propósito de bendecir las naciones de la tierra. Jesucristo habló de la iglesia como luz a las naciones. Estamos alumbrando, todo cristiano debe alumbrar en su trabajo, en su familia, en su comunidad. Debemos alumbrar con el Evangelio de Jesucristo, porque es a través del Evangelio que las personas pueden cambiar su forma de pensar, porque es a través del pensamiento de una persona como están sucediendo hoy las cosas. Si el pensamiento de una persona es mala, es maldad, estará haciendo lo malo. Y hay un ejército de espíritus malos que están operando en ciudades y naciones, atacando la mente de las personas. De acuerdo al pensamiento de una persona es su comportamiento. Y por eso tenemos que saber dónde está la raíz del problema, a dónde tenemos que enfocar nuestras oraciones. Las oraciones son precisas, son objetivas. Tenemos que saber dónde es el campo de batalla en la tierra, y la Biblia nos va enseñando todo ello. Hay un enemigo que está atacando la humanidad, y debemos saber que ese enemigo, desde que Dios creó al hombre en la tierra, apareció el enemigo para destruir. Dios había establecido ya el matrimonio en Adán y Eva, y fue cuando apareció Satanás, el diablo, para destruir el matrimonio. El matrimonio fue destruido. Por eso, desde los hijos de Adán y Eva empezó un linaje de maldad. Podemos conocer a Caín, el primogénito de Adán y Eva. Caín, dice la Biblia en 1 de Juan, ya le pertenecía al diablo debido al pecado de sus propios padres. Son las consecuencias de los pecados de los padres. Por eso cuando Dios estableció los mandamientos, Él dijo: yo vigilo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Así que hay enseñanza en la Biblia, porque cuando los padres pecan, las consecuencias la asumirán los hijos de los hijos, 4 generaciones. Y el diablo conoce de las Escrituras, y el diablo está actuando donde hay pecado. La Biblia dice en 1 de Juan que ya Caín le pertenecía al diablo, y entonces mató a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Porque ya Caín estaba contaminado por el poder de Satanás. La Biblia habla acerca de Satanás como el padre de mentiras. Jesucristo lo identificó. Jesucristo habló de el diablo como el padre de mentiras, y hoy estamos en un tiempo donde mucha mentira estamos escuchando. Las mentiras engañan, y Jesucristo habló de ello. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesucristo habló de la naturaleza misma del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Jesucristo está hablando que hay personas que son hijos del diablo, le pertenecen al diablo. Por eso Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los hijos del diablo
son los deseos que hacen de su padre el diablo. Él es homicida. Por eso Caín le pertenecía al diablo y mató a Abel, el primer homicida. Pero ya Satanás es considerado como el primer homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. El diablo, su naturaleza es la mentira. Es mentiroso y a través de su boca está hablando la mentira para engañar. Es el padre de la mentira. Por eso en Jesucristo está la verdad. Jesucristo vino a dar conocimiento de la palabra de Dios. Jesucristo predicó 3 años y medio. Enseñó de las Escrituras porque era la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres. Libres de la mentira del diablo o del engaño de Satanás. Por eso tenemos que escuchar el Evangelio. Tenemos que leer la Biblia, escuchar de la Biblia. La Biblia es un libro de actualidad. Es la palabra de Dios. Es un libro que vino del cielo, inspirado por el Espíritu Santo a hombres en la tierra, 40 personas que el Espíritu Santo usó para revelar la palabra del cielo. Es palabra del cielo, no es palabra humana. Y debemos considerar que la palabra de Dios, las Escrituras, la Santa Biblia, es la verdad absoluta. Jesucristo habló mucho de las Escrituras. Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras porque dan testimonio de mí. En Jesucristo está la solución a cualquier problema del ser humano, hombre o mujer. Pero debemos saber acerca de cómo aplicar la palabra en nuestras vidas. Tenemos que estudiar de la Biblia. Para cada problema hay una solución. Problemas en el mundo de lo espiritual, problemas de la salud física, problemas de lo laboral, lo económico, ya que Dios creó nuestro cuerpo con la necesidad de comer. La primera necesidad es la comida y Dios diseñó el cuerpo para que haya necesidad de comer. Y Dios es el que da la comida. Por eso el trabajo, la comida, el salario tiene que ver con Dios. Es un don de Dios y tenemos que acudir a Dios. Así que hay mucha enseñanza en las Escrituras para ir satisfaciendo las necesidades aquí en la tierra. Pero hay un ladrón. Jesucristo le llamó al diablo el ladrón. Él es el mentiroso, engañador, pero también él es ladrón. Y el ladrón, dijo Jesús, está aquí para hurtar, matar y destruir. Así que debemos conocer que estamos en una lucha entre la verdad y la mentira. La verdad hoy la predica la iglesia cristiana, estamos hablando de Cristo, Él es la verdad, estamos enseñando de las Escrituras, de la Santa Biblia, porque a través de la enseñanza de las Escrituras recibimos la sabiduría de Dios para ir resolviendo cualquier problema, por difícil que sea, en la tierra. Así que tenemos que creerle a Dios. Por eso la fe viene de Dios. Cuando nosotros decidimos creerle a Dios, Dios empieza a ayudarnos. Así que solamente tenemos que creer y obedecer las instrucciones de la palabra de Dios, porque hay un enemigo de Dios. Es la serpiente antigua, Satanás el diablo, que está atacando la mente de las personas. Y es todo lo contrario a la verdad. Es la mentira, es el engaño. En este siglo que estamos viviendo, se habla mucho de las falsas noticias. Falsas noticias son porque están llenas de la mentira, lo tergiversan, no es la verdad. Entonces hay mucha confusión y necesitamos por eso saber cómo identificar la mentira y saber lo que es la verdad. A esto vino Jesucristo a ayudarnos. Hay que recibir a Jesucristo en el corazón para
empezar a entender las cosas de Dios. Hay que arrepentirse de ser incrédulos, hay que arrepentirse de estar apartados de Dios, hay que arrepentirse de estar sirviendo a otros dioses, porque hay personas que creen más en lo oculto, creen más en los astros, creen en las estrellas, creen que hay una relación estrecha entre los astros y el ser humano, creen en el horóscopo, en eso sí creen, pero no creen en lo que Dios estableció en la palabra de Dios. La Biblia habla del horóscopo, la Biblia habla de cómo el diablo engaña a través de los astros o de la religión de los astros. Es la religión más antigua, la religión astral. Así que en la Biblia encontramos la verdad para ser libres del engaño del enemigo. ¿Cómo comenzó el engaño? Comenzó en el huerto del Edén, cuando apareció el diablo para engañar a Eva. ¿Cómo fue el engaño? Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dios creó a Adán y Dios le dio instrucciones a Adán. Dios creó un huerto de comida. La comida era necesaria porque Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer. Por lo tanto, puso a Adán en un huerto de comida. Y Dios le dijo a Adán, todo lo que ves es para que coman, pero me voy a reservar un árbol. Ese árbol no lo podrás comer. El día que comas de este árbol vas a morir. Había una sentencia de muerte en la desobediencia a la palabra de Dios. Desobedecer la palabra de Dios es lo que es el pecado. Pecar es desobedecer las palabras de Dios. Dios le dijo a Adán, el día que comas morirás. De otra manera, el día que peques vas a morir. Así que la muerte estaba al acecho si se comía. Así que desde el principio todo fue para alimentar al hombre. Dios es Dios del alimento. Todavía no existía Eva, solamente era Adán. Y la Biblia dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Lo guardase porque había un enemigo, la serpiente que andaba rondando el huerto. Así que había que proteger el huerto. Dios creó con autoridad al hombre desde el principio. La Biblia dice en el Salmo número 8 que todo Dios lo puso bajo los pies del hombre. Así que por eso cuando leemos en Génesis capítulo 3, dice la Escritura, pero la serpiente era astuta, la astucia del diablo. ¿Cómo fue que Eva conoció las instrucciones de Dios? A través de Adán. Dios le habló a Adán y Adán le habló a su esposa Eva. Eva recibió la palabra de Adán. Así que eran los únicos que estaban en el huerto. Adán tenía que alimentar y proteger a su misma esposa. Tenía que estar pendiente de ella. Pero algo sucedió y el diablo se especializa en atacar a los matrimonios cuando están apartados, cuando están uno por un lado, otro por otro lado. Así que el diablo ataca cuando la persona está aislada y el enemigo ataca en el pensamiento. El diablo es una palabra engañosa. El diablo tiene boca para hablar el engaño y la mentira, y así fue como Eva oyó una voz que no era ni la de su esposo ni la de Dios, era otra voz, y no consultó. Algo sucedió en el huerto del Edén, pero la serpiente en su astucia empezó a hablar con Eva. Es lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo fue que Eva fue engañada? Así lo dicen las Escrituras. Porque la palabra de Satanás es una palabra que trae el poder del engaño. Ese poder es la hechicería. De otra manera, el diablo, al estar hablando, podríamos decir, hipnotizó a Eva. Es un poder de magia o de lo oculto, es un poder espiritual para tomar cautiva la mente de la persona que escucha. La persona que abre su oído a la palabra que no es de Dios será atrapada en la mentira y en el engaño. Esta palabra que recibió Eva hablaba todo lo contrario de lo que Dios había dicho. Y Eva siguió las instrucciones de la palabra de la serpiente antigua. Vio el fruto, lo codició a tal grado que decidió, tomó la decisión. Como ser humano, todos tenemos un libre albedrío para tomar decisiones, pero la decisión se toma con información. Esa información se la dio Satanás a Eva, pero era una información mentirosa, del engaño. Y Eva comió, y en el momento que comió, allí pecó. Entonces la primera persona pecadora fue Eva. Y después, a través de Eva, Adán cayó. Eva cayó por lo que oyó con sus oídos. Adán cayó por lo que vio con sus ojos. Así que el hombre cae por los ojos, la mujer cae por los oídos. Y todo esto fue desde el principio. Hay todo un proceso en la caída en cuanto al pecado del ser humano. Las personas pecan porque oyen una voz que no es la de Dios. En lugar de escuchar la voz del Evangelio, la voz de la verdad, están escuchando la voz de la mentira y están creyendo que lo que ven sus ojos y oyen sus oídos es la verdad, cuando es el engaño y la mentira. La Biblia dice en 2 de Corintios 11:3 que fue precisamente los sentidos de Eva que fueron perturbados. De otra manera, Eva cayó bajo el poder de la hechicería de Satanás. De otra manera, sus sentidos fueron anestesiados para que la voluntad de Satanás se realizara. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es lo que busca el diablo, apartar al ser humano de Dios. Así que el diablo está trabajando en la tierra para que toda persona camine independiente de Dios, apartado de Dios. Sean individuos, familias, gobiernos mismos. Así que el enemigo está tratando de destruir ciudades y naciones a través de las mentiras y el engaño. Así que cuando Adán y Eva habían pecado desde el principio, entonces se difundió o se extendió
el pecado en el ser humano. El Salmo 58, versículos del 3 al 5, la Biblia nos habla de cómo el pecado empezó a estar extendiéndose de persona tras persona. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Aquí tenemos entonces cómo el diablo está trabajando en el ser humano. Todo esto lo vemos día con día. Una persona ejecuta su maldad porque hay espíritus malos que toman derecho en su mente para ejecutar la maldad. ¿Quién puede cambiar a esa persona mala en una persona buena? Jesucristo. A esto vino que Jesucristo. Cristo no es religión, porque la religión, cualquiera que sea, no cambia. En cambio, Dios es el único que puede cambiar. Somos criaturas de Dios y Dios descendió al planeta Tierra para ayudarnos a nosotros los seres humanos, porque desde Adán y Eva la humanidad se contaminó de generación tras generación. A esto vino Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para cambiar nuestra naturaleza. En Jesucristo hay un cambio y solamente tenemos que creer. Jesucristo iba a hacer toda la obra del cambio. ¿Dónde iba a hacer esa obra? En la cruz del Calvario. Fue allí donde Jesucristo cargó con los pecados de Adán, de Eva y de toda la humanidad y lo llevó a la cruz. Jesucristo canceló la maldición del pecado. Las maldiciones que traían enfermedades, muerte, ruina, toda maldición fue cancelada en la cruz. Ahora es una batalla que libramos nosotros en el creer. Tenemos que creer. El que crea en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario será salva. La persona. Esta es la salvación. Por eso en Jesucristo, cuando empezamos a creer en Él, hay un proceso de liberación. Empezamos a ser liberados de espíritus malos. Empezamos a ser cambiados de nuestra forma de pensar. A través del estudio de la Biblia, somos renovados en nuestros pensamientos. Así que hay cambio en Jesucristo. El diablo establece una fortaleza en la mente si le dejamos entrar por medio de las palabras que Él está hoy enviando al mundo. Una fortaleza es una cautividad espiritual que el diablo edifica en la mente de la persona debido a su pecado. Es la definición de fortaleza. Por eso el ayuno que estamos haciendo es un ayuno para destruir fortalezas. Fortalezas que el diablo ha establecido en la mente del ser humano. ¿Por qué tanta violencia en una ciudad? Porque la maldad se ha ido extendiendo y la maldad se ha ido incrementando. Tenemos que orar y ayunar para que las personas sean liberadas, las personas salgan de esa cautividad espiritual y llevarles el Evangelio, para que a través del Evangelio, al conocer a Jesucristo, la persona radicalmente pueda cambiar. Por eso hablamos siempre de un nuevo estilo de vida. El cristianismo es un nuevo estilo de vida. Jesucristo nos cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Ya no insultamos, ya no decimos malas palabras, ya no maldecimos al prójimo, ahora bendecimos. Te bendigo, Dios te bendiga. Nuestro lenguaje cambia, nuestra forma de vivir cambia. Y todas las mañanas decimos, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Cada día hay una aventura que caminar en la tierra,
tomado de la mano de Cristo Jesús. Así que Jesucristo promete la protección cuando estamos caminando con Él. Es lo que dice el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esto habla de protección, porque hay mucha maldad, pero la maldad estará alrededor de ti. No te llegará a ti, porque hay un manto de protección. Es lo que ofrece Dios en Cristo Jesús. Así que tenemos que aceptar a Jesucristo, el único que puede ayudarnos en medio de tantos problemas que se viven en el mundo y de tanta violencia. En 1 de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, allí la Biblia habla de cómo la persona puede cambiar su forma de pensar. El diablo cambia la mente de la persona por medio de lo que ve, oye y siente la persona. ¿Cómo podemos cambiar? Debido a lo que oímos, palabras que creemos, lo que vemos. Hoy en día las imágenes son importantes. ¿Qué vemos? ¿Vemos la verdad o vemos la mentira? El hecho que estemos viendo en televisión imágenes no quiere decir que sea la verdad. Puede ser la mentira. Así que necesitamos saber que hay un engaño en la tierra y necesito saber si lo que veo es verdad, lo que veo es mentira, si lo que oigo es verdad, si lo que oigo es mentira, para que yo tome la decisión correcta. Dios envió al Espíritu Santo para ayudarnos. Cuando creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo está a la disposición para ayudarnos. Leamos lo que la Biblia nos enseña en 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesucristo habló del diablo como el príncipe del mundo. Dios dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en este mundo. El príncipe del mundo está tentando al ser humano. Y aquí la Biblia dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Esto habla de la concupiscencia de la carne. Hemos nacido todos en esta concupiscencia. Seamos cristianos o no cristianos, tenemos esta concupiscencia. Por eso, el que es cristiano sabe el poder que hay en la cruz del Calvario para crucificar los deseos de la carne, porque son los deseos que nos llevan al adulterio y a la fornicación. Pero en Jesucristo vencemos todo ello. Así que los deseos de la carne vienen del mundo. Hoy en día muchas imágenes eróticas estamos viendo para que el hombre caiga en la tentación. Deseos de la carne, tenemos también los deseos de los ojos. Personas que están codiciando todo lo que ven. Es el tiempo de la codicia, amor al dinero. Todo ello lo estamos viendo hoy. Así que Satanás está ofreciendo los deseos de la carne, que es la fornicación, el adulterio, la prostitución misma, todo esto. Y también la codicia y la avaricia. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y la vanagloria de la vida. El diablo está atacando el yo mismo del ser humano. La vanagloria que tiene que ver con la arrogancia, la soberbia, la altivez. Hay personas que creen que todo lo tienen, que no necesitan a Dios y que ellos pueden hacer lo que quieran aquí en la tierra. Pero todo esto viene del mundo y Dios dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
va a permanecer para siempre. Mientras estemos en la tierra, todo cristiano tiene que luchar contra estos deseos, deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los que no son cristianos no saben cómo luchar y por lo tanto son atrapados en la fornicación, en el adulterio, en la codicia, en la avaricia, en la vanidad, en el orgullo. Pero si Cristo llega, cambiarán esa naturaleza a la naturaleza misma de Dios. Por eso la lucha está en la mente y tenemos que saber que Cristo vino para ayudarnos a salir del engaño del enemigo. ¿Quieres agregar? Sí, iba a agregar allí que esas son las tres mismas áreas donde el diablo ataca, fueron las tres mismas áreas donde atacó a Eva. Así cayó Eva. Así cayó Eva. Vemos, por ejemplo, el deseo de la carne, porque ella quería comer, ¿no? Y ahí viene lo que la serpiente le dijo, ¿no? Con que Dios te ha dicho que no puedes comer nada. Entonces, después viene los deseos de los ojos, cuando dice que vio que el fruto era codiciable o era hermoso, ¿no? Para comerlo. Y la última, que tiene que ver con la vanagloria de la vida, es cuando la serpiente le dice a Eva, si tú comes de este fruto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Y aquí vemos, Eva cayó en estas tres áreas, ¿no? que son las mismas tentaciones que el diablo usa el día de hoy. Sí, y debemos saber que eran las instrucciones del diablo. Sí. O sea que Eva siguió las instrucciones del diablo, serpiente antigua, del diablo. Sí, no debió haber permitido esa plática desde el principio, pero le dio cuerda, ¿no? Y por eso la serpiente la fue envolviendo, ¿no? Con sus palabras. Tenemos también hablamos de Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo fue quien venció las tentaciones y pasó estas tres mismas que dice aquí. Las mismas la carta de Juan. tentaciones las hizo Satanás a Jesús de Nazaret después de ser bautizado, pero aquí está todo lo contrario de lo que hizo Eva. Sí, si quieres podemos ir a Mateo 4 para ver las tentaciones que pasó Jesús. Son las mismas tres. Y pero Jesús venció cada tentación. Sí, y lo venció hablando la palabra. Sí. Esa fue la clave. O sea que el conocer de las Escrituras y hablar de las Escrituras vence la palabra engañosa y mentirosa del diablo. El diablo usa la mentira hablando la mentira, pero cuando nosotros hablamos las Escrituras, destruimos esas fortalezas de mentira por medio de la palabra hablada de Dios. En el caso del Señor Jesucristo, Él había estado ayunando 40 días en total, acababa de ser bautizado o empezar su ministerio, que es cuando Él fue bautizado en el río Jordán y luego se fue al desierto, se cree podemos leer por Mateo Jericó, 4, más o menos. porque allí dice que el Espíritu Santo fue quien lo llevó. Sí. Los llevó a enfrentarse con el diablo. O sea que cuando viene el Espíritu Santo es el espíritu de guerra. Guerra contra el diablo, guerra contra la mentira. Jesucristo había recibido al Espíritu de Dios para la confrontación contra Satanás. Cuando vino la tentación a Eva, Eva sucumbió. Pero ahora Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, iba a librar la batalla. Y es lo que dice Mateo 4:1, estaba ayunando. Sí, dice allí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo es el espíritu de guerra, de confrontación contra la mentira. Y aquí tenemos entonces cómo el Espíritu Santo llevó a Jesús de Nazaret a la batalla en el desierto. Y vino la tentación. Los mismos puntos de la tentación que el diablo usó con Eva, lo usó con Jesús. Sí, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos, es la primera tentación que gana Jesús. El tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, así como cuando la serpiente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no coman de ningún fruto del árbol. Entonces vino con algo similar aquí a Jesús, y Jesús contestó con la palabra hablada. Él contestó con el libro de Deuteronomio, fue que contestó. Sí, Deuteronomio 8:3. Jesucristo está hablando de lo escrito en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. O sea que, ¿cómo confrontamos al diablo? Hablando de las Escrituras, hablando la palabra de Dios. Y fue lo que hizo el Señor Jesús. Así es, entonces este sería los deseos de la carne que Jesús venció. Luego vendría la segunda tentación. Dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos, ellos están en el desierto y dice que el diablo llevó a Jesús al templo de Jerusalén. Fueron transportados en el mundo espiritual, ciertamente. Y Jesús estuvo, dice, en el pináculo del templo, que era la parte más alta ahora sí que del templo de Jerusalén. Es donde se cree que estaba, porque lo que había del templo estaba el valle de Cedrón abajo, que era un valle muy profundo antes. Entonces por eso lo llevó allí y le está diciendo a Jesús, bueno, mátate o suicídate, ¿no? Sí, si eres el Hijo de Dios. Porque la palabra dice esto. Sí, y usó la palabra que el diablo. Van a venir los ángeles a rescatarte. Sí, aquí vemos el diablo usó lo que es el Salmo 91 para decirle a Jesús, bueno, porque es lo que dice el Salmo 91, ¿no? Que Dios envía a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que el diablo tentando con la palabra. Así es, entonces, pero Jesús aquí es Salmo 91, del 11 al 12, la que usó el diablo. La tentación con la palabra también. Sí, Jesús usó Deuteronomio ahora capítulo 6, versículo 16, es lo que Jesús usó para decir, no tentarás al Señor tu Dios, y eso es lo que aquí Jesús usó, la palabra de Dios. Y es la enseñanza que tenemos todos los seres humanos hoy. Confrontar la mentira con la palabra de Dios y mantenernos en la palabra de Dios, porque en este pasaje el diablo estaba usando el Salmo 91, pero Jesucristo se mantuvo en la palabra tal como estaba escrita, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces aquí es donde se puede decir, estos son como los deseos de los ojos, ¿no? Deseos de la carne en estas dos pruebas que pasó Jesús. Y la última dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En esta tercera, aquí otra vez el diablo y Jesús fueron transportados a un monte muy alto, dice aquí. Tal vez sea el monte Hermón, que es el monte más alto de Israel hoy en día. Y entonces dice que desde allí le mostró todos los reinos. Y entonces el diablo, como es un mentiroso, ¿no? Le dice a Jesús, hagamos un pacto, un trato. Mira, no tienes que ir a la cruz o pagar el precio por los pecados. Mira, yo te doy, porque todo lo que tengo, el hombre, Adán y Eva me lo dieron, yo te lo doy a ti, a cambio de que tú me adores a mí y entonces te olvidas de lo que vas a hacer. Era lo que quería hacer el diablo para después engañarlo y tomar ahora sí el control de toda la tierra.
Pero Jesús, vemos, él siguió hablando la palabra y entonces le dijo, vete Satanás, porque también está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y otra vez se basó en Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 13 ahora, y es allí donde Jesús reprendió al diablo con la palabra hablada, porque la palabra hay que hablarla, y eso fue lo que hizo Jesús. Usó la palabra que estaba en la ley para hablar la palabra y echar fuera al diablo de allí. Y entonces esta sería ahora sí que la tentación que tiene que ver con la vanagloria de la vida, porque el diablo prácticamente le estaba bajando las estrellas del cielo a Jesús, ¿no? Al decirle, mira, tú no necesitas ir a hacer lo que vas a hacer, porque él quería tomar el control, pero Jesús lo reprendió. Y aquí vemos, Jesús nunca hizo un negocio con el diablo, sino simplemente Jesús se basó siempre en la palabra de Dios, y la misma palabra fue la que echó fuera al diablo. Y entonces Jesús ganó la victoria. Sí, en este último pasaje vemos cómo el diablo le dijo, siempre y cuando me adorares. O sea, todos estos reinos te los daré. ¿Quién le entregó los reinos a Satanás? Adán. Adán perdió el derecho que Dios había puesto en Adán desde el principio y se lo entregó al diablo por el pecado. Es lo que sucede cuando pecamos. Cuando pecamos, le pasamos todo lo que Dios nos da a nosotros a Satanás. Por ejemplo, una persona al fornicar, dice la Biblia, le estás pasando tus fuerzas al enemigo. Así que la persona está transfiriendo todo al enemigo en el pecado. Por eso hay tantos problemas en el ser humano, porque lo ha ido perdiendo todo debido al pecado. Precisamente hay que arrepentirse de estar en pecado y aceptar a Jesucristo. Cristo murió en la cruz para salvarnos del pecado. Cristo murió por los pecadores para que ahora salgamos de la cautividad de Satanás. Y en Jesucristo volvemos a tener la autoridad que Dios puso en Adán para reprender las obras del diablo. Es lo que dice Efesios. Dice la palabra, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Jesucristo está reprendiendo las obras del enemigo usando las Escrituras. La Biblia es palabra escrita. Jesucristo estaba leyendo de los escritos de la palabra de Dios, 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero solamente usó un libro, Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio, que era palabra escrita, Jesús la puso en su boca para resistir al enemigo. Y así fue como a través de la palabra hablada, el enemigo fue vencido. ¿Cómo venceremos al enemigo? Usando la palabra. Cuando Jesucristo un día estuvo en la casa de Pedro, debido a que había una necesidad, porque su suegra de Pedro estaba enferma, eso está en Mateo capítulo 8. Dice la Biblia que la suegra de Pedro fue sanada, pero como vieron que llegó la sanidad de una manera milagrosa, se corrió la voz. En la noche llegaron todos los enfermos para que Jesús les sanara. Y es allí donde la Biblia dice que fue con la palabra hablada que Jesucristo sanó a los enfermos, echando fuera los demonios. ¿Cómo echamos fuera esos demonios de enfermedad? Hablando la palabra. En Mateo 8, versículos 16 y 17 podemos leer. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso en Jesucristo está la respuesta a los problemas del ser humano aquí en la tierra. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para que la iglesia hablásemos de Él.
de Jesucristo. El único que ya venció a Satanás en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Ahora nosotros somos los voceros de Cristo, somos embajadores de Cristo en el planeta Tierra. Y Jesucristo, dice Apocalipsis, nos ha hecho reyes y sacerdotes para con Dios el Padre. Un sacerdote es el que mira la situación del pecado y lo presenta delante de Dios. Es a través de la oración, a través del ayuno que estamos obrando como sacerdotes delante de Dios. Y a través de la oración y el ayuno, Dios actúa destruyendo las obras de las tinieblas. Y ser rey es en lo espiritual. Tenemos la autoridad para reprender las obras de las tinieblas. Jesucristo dijo, a como me envió el Padre, yo les envío. Todo cristiano, hombre o mujer, lleno del poder del Espíritu Santo, glorificará a Jesucristo, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Por eso cuando estamos orando y ayunando, nos estamos fortaleciendo más en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, amigo, amiga, te animo para que abras tu corazón y aceptes a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, el único que podrá ayudarte. Solamente tienes que arrepentirte de estar apartado de Dios y reconocer que en Jesucristo está tu salvación. Cree con tu corazón que Cristo resucitó de los muertos y con tu boca confiésale que Él es el Señor y serás salvo. Y a partir de ese momento empieza a escudriñar las Escrituras. Es necesario ir a una iglesia para ser enseñados por un pastor. Así que hay que aprender cómo vivir en las bendiciones de Dios aquí en la tierra. Bienvenidos todos a la familia de Dios. A través del ayuno, Dios está destruyendo fortalezas. Isaías 58:6 dice la Escritura, hablando Dios: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Este es el ayuno de Dios que estamos hoy terminando. Así que las bendiciones, amigo, amiga, sigan con ustedes. Estamos en el mejor tiempo de la bendición de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en estas enseñanzas y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.